All of my policies are aimed to do one of three things: either steal, kill, or destroy. And if it's not doing one or all three of those things, then it's not in my agenda, and I'm not promoting. Every generation is the same. I appeal to their lust and ego. I offer all the sex, wealth, and fame a person could want. Do as thou wilt has been my campaign slogan from the start. And my campaign platform hasn't changed either. I run on the same three issues every generation: lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. I just use humans' own innate physical desires against them. And since sexual desire seems to be the most powerful, I usually run with that. Now, I didn't create sex, but I must say I've done a superb job at perverting it. El diablo odia el sexo y absolutamente lo degrada, lo mancilla y lo ensucia y lo arrastra hasta el nivel de la alcantarilla, literalmente. Eso lo hace que a la gente se conviertan como los cerdos en el limo. Y muchos hoy en día se entregan al sexo de odio en el que se golpean, azotan y se infligen dolor unos a otros. Cuando Dios quiso que fuera hermoso, y es hermoso. En los métodos de publicidad comercial, el sexo puede ser el principal culpable de ayudar a muchas empresas e incluso a industrias enteras a dispararse en términos de éxito para captar la atención del consumidor. Porque el sexo vende música, ropa, suplementos, productos de belleza y creo que mucho más. Pornhub, sexo cochino, vio 28.500 mil millones de visitas en un año, que es aproximadamente 1000 visitas por segundo. Cuando miramos a la cultura pop, en 2012 se realizó un estudio que decía que el 92% de las 174 canciones que llegaron al top 10 de Billboard tenían referencias sexuales o reproductivas. ¿Has oído hablar de la nueva línea de sexbots? Robots sexys hechos para tener relaciones sexuales con programación de inteligencia artificial y diseñada para todo tipo de desviación sexual, que van desde robots mujeres, robots masculinos, robots niños y robots trans, y está garantizado para imitar la experiencia humana real. Imagina el sexo con una máquina sin vida. Su nueva forma de degradar el sexo es enseñar a los niños que no existe una distinción biológica de sexo entre niños y niñas. El género es así, construido socialmente en el sentido de que, a diferencia de sexo biológico, el género es un producto de la sociedad. Nadie necesita estar encerrado en categorías de género fijas. Cualquier individuo es libre de identificar su género como mejor le parezca. Las palabras madre y padre ahora son políticamente incorrectas porque ahora madre y padre podrían ser dos hombres o dos mujeres o un trans y eso. Los medios de comunicación les están enseñando que el sexo biológico es una elección y simplemente una cuestión de cómo te identificas. Letreros en las puertas de los baños en muchos países. Y si un hombre se identifica como mujer, incluso puede competir contra mujeres biológicas en las Olimpiadas y concursos de belleza. En España, un hombre trans que se cree mujer ganó un importante concurso de belleza para mujeres para competir en Miss Universo.
¿Sabías que los hombres pueden tener bebés? Hablar de delirante. La familia, los niños, la masculinidad masculina y la feminidad están bajo ataque y la agenda es destruir el plan de amor y procreación de Dios porque, según la élite, los seres humanos ahora están obsoletos y ya no son sostenibles y están destruyendo la tierra y necesitan ser eliminados. Ahora se han colocado carteles en las estaciones de tren de Londres que dicen: la mirada intrusiva de naturaleza sexual es acoso sexual y no se tolera. Observe cómo los medios de comunicación presentan a los hombres como idiotas y débiles. Supongo que entonces las mujeres buscarán a otras mujeres en su lugar. Los jóvenes están solos en sus habitaciones viviendo en una realidad virtual de metaverso con amigos virtuales y los informes dicen que la nueva plataforma de metaverso de Facebook es un pozo negro de contenido tóxico. Está desdibujando las líneas entre las experiencias virtuales y las experiencias humanas reales de carne y hueso y las interacciones personales. Los jóvenes occidentales se están convirtiendo en idiotas de TikTok totalmente sin sentido y controlados mentalmente, creados por los chinos, pero en China prohíben que sus jóvenes lo vean. Ahora es muy común ver grupos de mujeres jóvenes y grupos de hombres jóvenes en lugares públicos y ninguno de ellos interactuando como antes era normal. Debido a sus chupacaras, hay una falta de habilidades o interés en las relaciones humanas. Los gobiernos están respaldando y financiando niños pequeños y adolescentes. Extirpar sus partes sexuales en una cirugía dañina y peligrosa, y esto se acepta como conducta normal. Junto con la peligrosa terapia hormonal para ayudarlos a afirmar y reasignar su género y sin el permiso de los padres en algunos lugares como Washington. Y no nos olvidemos de la hora del cuento drag queen en las escuelas y bibliotecas públicas para que los niños les enseñen sobre la masturbación y el sexo a una edad cuando los niños ni siquiera piensan en ello. El gran evangelista Billy Graham dijo una vez: si Dios no juzga a América, entonces le debe a Sodoma y Gomorra una disculpa. ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios para el hombre? Fructificad y multiplicaos. Leer Génesis capítulo 1, verso 28. Primer capítulo de la Biblia. En otras palabras, el primer mandamiento de Dios al hombre fue tener sexo. Porque ¿cómo puede ser fructífero y multiplicarse si primero no tienes relaciones sexuales? Entonces, contrariamente a las doctrinas de algunas iglesias, el primer pecado del hombre no fue el sexo. De hecho, la primera obediencia del hombre a Dios fue el sexo. Por lo tanto, el sexo no es un pecado, sino que fue creado por Dios desde el principio para que la humanidad lo disfrutara. Adán y Eva, no Adán y Esteban, disfrutaban del sexo mucho antes de caer en pecado. Y fueron creados por Dios con órganos sexuales para hacerlo desde el principio. Entonces, ¿cómo podría el sexo ser pecaminoso si se les ordenara practicarlo antes de caer?
Si hay algo equivocado o malo en el sexo y tu cuerpo, entonces, ¿para qué los hizo Dios? Y si Él no tenía la intención de que disfrutáramos del sexo, entonces, ¿por qué puso todos esos nervios en nuestros órganos sexuales que nos hacen sentir tan bien? Así que el sexo no es malo después de todo, sino un regalo maravilloso de Dios para ser disfrutado plenamente en las relaciones correctas. Fue la primera bendición en la Biblia, el primer mandamiento. Leer Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Usted dice, bueno, ¿qué pasó después? No, entró el viejo diablo, el viejo serpiente, y sedujo a Eva con esa manzana, y ella se la comió, y de repente quiso sexo, que era el pecado capital, que el peor pecado de todos era el sexo. Eso es lo que la iglesia ha enseñado durante años, y luego ella quería tener a Adán de inmediato, y por lo tanto el sexo fue la causa de la caída. Eso es una mentira absoluta del mismo diablo, porque el diablo odia el sexo. La iglesia prácticamente basa toda su doctrina religiosa en el sexo. Esa es una de las doctrinas más importantes de todas, la caída del hombre, la entrada del pecado, desobediencia a Dios, y todo lo basan en el sexo. Que el sexo es el pecado mayor, que el sexo causó la caída del hombre, que el sexo fue la tentación de Eva y que el sexo fue lo que los echó del jardín. Imaginar, mi señor, el sexo no tenía nada que ver con eso. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras? Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. La mujer respondió: Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La serpiente exclamó: No morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Era su ansia de conocimiento y de ser como dioses, y debido a su codicia por la sabiduría y el conocimiento y el poder de llegar a ser como Dios, lo habían desobedecido. Hablé acerca del blasfemar la creación de Dios, la más maravillosa, milagrosa y hermosa de todas las actividades físicas. Solo piensa, uno que cree vida, nuevos seres humanos. Es algo milagroso.
Es prácticamente una de las doctrinas cardinales de la Iglesia Católica. Para prohibir a sus sacerdotes el sexo, de todas las cosas imaginar, y los han llevado a una horrible perversión, hasta que se han convertido en un montón de pervertidos homosexuales. El sacerdocio ha caído en la peor clase del pecado sexual, sodomía y pedofilia. The Spotlight investigation not only triggered other dioceses and other countries to launch their own investigations, but it also empowered victims to come forward. The US had received 11,000 individual complaints of abuse. Northern Ireland and the Republic of Ireland combined estimated 15,000. France has revealed their number to be 333,000, and Italy expects around 1 million of their children to have been abused by a Catholic priest. In Australia, the Catholic Church had secretly paid out $276.1 million in compensation, and the Royal Commission into the Institutional Responses to Child Sexual Abuse found that 7% of all Catholic priests in Australia were alleged perpetrators of child sex abuse. Payments in the US totaled $3 billion, and rightly, many dioceses had to sell off churches and schools to afford it. Der Vatikan, Machtzentrum der römisch-katholischen Kirche, gilt als konservativ. Dass seine Vertreter ein Problem haben mit Männern, die Männer lieben, ist bekannt. Doch ausgerechnet der Vatikan soll eine der größten homosexuellen Communities der Welt beherbergen. Das behauptet mein heutiger Gast, der französische Soziologe und Journalist Frédéric Martel. You're saying that, no, let's start like that. Men who adhere to their homosexuality cannot, according to Roman Catholic doctrine, become priests. And still you say that 80%, or you quote someone who says that 80% of them are gay. Now I'm asking myself, who is closing their eyes to reality? El diablo robó todo y luego él lo raciona a su pueblo por sus favores para adorarlo. Él tiene al mundo engañado a pensar que lo ama. Y para disfrutarlo tienen que amarlo. El sexo se ha convertido en la herramienta del diablo y se lo robó de Dios. Better to reign in hell than serve in heaven, is that it? Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him. Why? Because I never rejected him, in spite of all his imperfections. I'm a fan of man! I'm a humanist. Maybe the last humanist. Who, in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it! Literalmente lo odia y se lleva el crédito por ello y lo usa para su propia gloria y sus propios propósitos, tratando de destruir a la humanidad cuando estaba destinado a ser el mayor placer del hombre y su mayor disfrute en lo físico. El diablo lo ha convertido en su mayor pecado y su mayor violación, su mayor transgresión, e incluso afirmando que fue lo que causó la caída del hombre en el jardín del Edén. ¡Qué mentira! Mira lo que dice la Biblia sobre el anticristo. Esa es una de sus más grandes características. Es que no le importa nada el deseo de la mujer. Tal vez tiene un deseo por los hombres. Leer Daniel capítulo 11, verso 37. Tampoco no hará caso ni del amor de las mujeres. En otras palabras, sexo. No le importa el sexo y no le gusta el sexo porque es el diablo encarnado y por lo tanto odia el sexo. El sexo es lo próximo al amor. De hecho, lo que el mundo en realidad llama amor. Y si Dios es amor, entonces también es sexo. Entonces el diablo odia los tres.
Dios, amor y sexo. Entonces él está peleando los tres tan duro como puede. Dios, amor y sexo. Porque el sexo demuestra la existencia del amor y el amor prueba la existencia de Dios. Solo los pervertidos van follando a la gente que no quieren. Hay muchos pervertidos en el mundo y probablemente sean la mayoría ahora. Porque como la Biblia dice, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y los hombres malvados y seductores empeorará más y más. Solo piensa, Dios mismo tuvo sexo con María, tener a Jesús. Leer Lucas capítulo 1, verso 35. Y respondiendo el ángel le dijo: María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La Iglesia Católica no le gusta que eso salga al relucir. Los mormones enseñan que Dios asumió una forma humana, la palabra teosofía o Dios cuerpo, como un ángel. Dios mismo tomó forma humana y literalmente tuvo relaciones sexuales con María para dejarla embarazada de Jesús. ¿Por qué no? María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Leer Lucas capítulo 1, verso 34 a 38. Pero ella no era virgen permanentemente. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblico. Mateo capítulo 1, verso 25, hablando de José, dice: y no la conocía, lo que significa no tuvo sexo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, que declara que no tuvo unión con ella hasta que ella dio a luz a un hijo. La palabra hasta que indica claramente que José y María tuvieron relaciones sexuales normales después del nacimiento de Jesús. Así María permaneció virgen hasta el nacimiento del Salvador, pero más tarde José y María tuvieron varios hijos juntos. Jesús tenía 4 hermanastros: Santiago, José, Simón y Judas. Leer Mateo capítulo 13, verso 55. Jesús también tuvo hermanastras, aunque no están nombradas ni numeradas. Leer Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. Dios bendijo y honró a María al darle varios hijos, lo que en esa cultura se aceptaba como la indicación más clara de la bendición de Dios sobre una mujer. Si odias el sexo, eres uno de la banda del diablo. Si crees que es malo, entonces Dios y el amor son malos, porque Él lo creó. Sin amor y sexo no habría nada. No Dios, ni amor, ni sexo, ni amantes, ni bebés, ni familias, ni amigos, ni arte, ni belleza, ninguna existencia en absoluto. Sin amor y sexo no habría nada más que el infierno en la tierra traído por el diablo, que los odia a todos. Todo porque el diablo odia el sexo, realmente lo odia. Porque es una maravillosa creación de Dios, la mayor prueba del amor y de su existencia, y la mayor experiencia amorosa que crea nueva vida y nuevas almas inmortales por el reino eterno de Dios. Esas nuevas almas inmortales son nuestros hijos que están bajo ataque. Los doctores jugando con bebés abortados muertos.
Solo en los Estados Unidos, más de 60 millones de bebés han sido asesinados por aborto y luego mantienen a los bebés vivos el mayor tiempo posible para extraer sus órganos sin que la madre lo sepa. Pedofilia e internacional redes de tráfico sexual de niños proliferan en todo el mundo. Esta es la agenda de la izquierda satánica y perversa élite del nuevo orden mundial que está jugando a Dios y tratando de establecer sus propias leyes de moralidad que son 100% diametralmente opuesto a las leyes de la naturaleza de Dios. Leer Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dejemos que nosotros y nuestros suene en plural, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en uno. Yo siempre he pensado, el Espíritu Santo debe ser la personificación del elemento femenino y materno de la Trinidad de Dios, la imagen de una madre consoladora que ama, nutre, reconforta, consuela y vive dentro del nuevo Hijo de Dios, nacido de nuevo. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no está en contra del placer. Él incluso nos creyó y el universo entero para su propio disfrute. De la misma manera, Dios espera que disfrutemos los muchos placeres maravillosos de la vida que Él ha hecho para nosotros. Mantente libre. Crea tu propia realidad y mundo de felicidad con personas afines y sigue a Dios y sus leyes de amor, vida y libertad en su espíritu de amor. El reino de Dios está dentro de ti. No lo encontrarás en el sistema o en el nuevo orden mundial. El sistema del hombre está llegando a su fin y Dios intervendrá y establecerá su propio reino eterno en la tierra. Leer Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Leer Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Que los muertos entierran a los muertos, como Jesús dijo. Esos 1% élite dirigiendo nuestras vidas están muertos.